Muy buenos días, el tema de hoy es siendo competentes. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 3, 1 al 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Siendo competentes, encontramos en la palabra cómo nosotros podemos ser competentes, pero no mirando cómo yo puedo sobresalir delante de otra persona. Y siendo competentes es cuando realmente lo hacemos para el Señor, ya que en el mundo secular encontramos competencias en las cuales miramos estrategias, cómo podemos ser mejor que la otra persona, cómo podemos ser mejor en logros, en metas, objetivos, en proyectos, en estudios, en cómo podemos ascender. Pero cómo nos ven competentes a usted de mí. Inclusive existen bolsas de empleo en la cual buscan con personas aptas, competentes para un cargo, un rango, un título dentro de una empresa, un rango en el cual buscan que esa persona sea competente dependiendo del cargo que se exige dentro de esa compañía o dentro de esa empresa. Y para eso miran diferentes perfiles, diferentes hojas de vida, pero también eso se basa en las entrevistas. ¿Cómo le va a la persona en la entrevista? Porque se ha podido verificar que muchas veces la hoja de vida no refleja realmente lo que es la persona en una entrevista. Y en la entrevista realmente se mira si es una persona competente, una persona apta para ese cargo. Y es precisamente donde miramos distintos escenarios en la vida, donde están los actos académicos, también los procesos académicos, los laborales, pero también en la parte sentimental. ¿Cómo se busca ser competente? De pronto porque esta persona tiene a alguien y como que yo soy más competente que esa persona porque tengo un estudio, porque vivo en un lugar, tengo un rango, tengo un cargo, tengo un título, tengo una posición y como que soy mejor que esa otra persona y buscamos una competencia en la cual yo soy competente contra esa persona y yo creo que le voy a ganar. Soy más apto para esta mujer que ese hombre en el cual ella se ha fijado y buscamos inclusive ahí hay competencia, pero también encontramos una competencia en el mundo social, en el entorno donde se vive, competencias en las cuales muchas veces son de apariencias, donde se viven en un estrato alto, donde se vive una parte de estratificación, pero también donde la persona trabaja en un lugar donde es un lugar de lujo, un lugar donde realmente pues trabajan personas elegantes o personas vestidas cómodamente, donde la persona pretende encajar y como que busca ser competente en ese rango y a veces por pretender encajar, pretende competir con ese tipo de personas, como que en ese cargo, en ese estatus, en ese entorno y como que le cuesta muchas cosas porque le cuesta endeudarse, le toca meterse en otras cosas para pretender competir con ese tipo de personas, con ese tipo de estatus, en esos logros. Pero acá el Señor nos habla sobre otro tipo de competencia, cómo ser competentes, y ser competentes en el Señor. Si ustedes y yo somos competentes en el Señor, ya que el Señor viene y nos transforma y cómo nos habla, pero también alguien que entra a ser competente no será identificado por sus palabras, sino por sus logros, ya por lo tangible, por lo real. Y en ese sentido, cuando se requiere del servicio de alguien competente para realizar un trabajo, una obra específica, lo primero que se hace es buscar recomendaciones. Y muchas personas buscan recomendaciones. Aquí nos habla la palabra, como Pablo no habla de recomendaciones de otras personas. Inclusive la recomendación habla de ellos mismos que veían el cambio de transformación en Pablo, cómo Dios lo usaba. Y cuando buscan recomendaciones, inclusive hoy en un cargo, en un trabajo, una recomendación, una carta de recomendación. ¿Quién lo recomienda a usted? O tráigame una carta de recomendación de alguien, de una empresa donde usted haya trabajado para saber si usted es apto para este cargo. Y buscan maneras, situaciones para que la persona pueda encajar en ese cargo o en lo que exige realmente la empresa. Y es donde encontramos que ser ministros competentes, según lo que nos habla la palabra, no proviene de habilidades humanas, sino de las gracias de Dios que nos capacita para servir en un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto viene directamente del Espíritu de Dios, lo cual en usted y en mí implica dependencia absoluta de Dios. Pero en esa dependencia absoluta implica en que usted y yo debemos ser íntegros y vivir acorde al llamado. Y a ese acorde al llamado es lo que el Señor nos ha
llamado a hacer. Como hablábamos en el tema de ayer, no agrándole al hombre, sino agrándole primeramente a Dios. Y es glorificarlo a Él, reconociendo a Dios en todo momento, en todo lugar. Pero también el Señor nos capacita para ese propósito, nos capacita para ser competentes, ya que encontramos cómo Dios capacitó al apóstol Pablo, quien antes era Saulo de Tarso. Y eso lo hemos hablado en devocionales y en prédicas, como la conversión de Saulo de Tarso a Pablo de Tarso, que lo encontramos en el libro Hechos capítulo 9, en el cual encontramos cómo este hombre era apto, era un hombre competente para los altos jerarcas de la iglesia, a quien él les servía, que pedía cartas inclusive para ir a arrestar a los cristianos y a otros para maltratarlos, a otros matarlos, para cumplir el propósito que él creía que le estaba sirviendo a Dios. Pero era un hombre competente, en el cual veían ese liderazgo, esa figura de un hombre competente en el cual no veían en otra persona. Por eso cuando tienes encuentro con el Señor, fue un hombre competente, pero ya para el Señor, para servirle al Señor, y esa dependencia del Señor en ser un ministro de Dios. Por eso encontramos como Él lo habla y lo dice, que el mismo Pablo lo dice, que comenzamos otra vez a recomendarnos a vosotros mismos, a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Pablo no necesitaba recomendación de nadie, ya que era la recomendación del Espíritu Santo. Cuando usted y yo somos usados por el Espíritu Santo de Dios, pero también cuando nos sometemos al Señor y nuestro Señor Jesucristo, cuando obedecemos su palabra, su propósito, su llamado, somos hombres, mujeres competentes para Dios. Hay veces buscamos ser competentes para el hombre, y como que el líder de allá es bueno, pero yo también puedo ser competente como él, y como que muchas veces nos ponemos la mirada en el hombre, ¿cierto? Inclusive en muchas iglesias se trabaja esa competencia, en el cual, pero el de allá dar fruto, porque el de aquí no. Cuando la palabra de Dios dice que por su fruto los conoceréis, pero es ese fruto en el cual lo da el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da ese fruto y podemos ser competentes primeramente para Dios. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos en cuenta para quienes somos competentes. Hablamos lo que es ser competente para el mundo que nos rodea, para nuestro entorno, el mundo secular. Podemos ser competentes acorde a lo que nos exige una sociedad, un entorno, un gobierno, una sociedad en la cual cada vez es más exigente, pero en la cual miramos cómo ser competentes. Pero acá lo más importante es ser competentes para el Señor. Por eso dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cartas en las cuales era una referencia, la cual hablaba aquí el apóstol Pablo. Cartas en las cuales veían cómo el Señor había obrado a través de Pablo, pero también cómo lo usaba para hacer transformación en esas personas allá en Corinto. Y por eso encontramos siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y es precisamente el Espíritu. Ya cuando usted y yo obramos y actuamos a través del Espíritu, es el Espíritu el que nos hace competentes a usted y a mí. Pero vuelvo, le digo, dependiendo la dependencia, el compromiso que tengamos con el Señor, pero también esa entrega total hacia Él, para que Él sea usándolo de una manera sobrenatural, ya que siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. De tal manera y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, en que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, ya que esa competencia no depende de usted, de mí. Es que yo estudié en tal lado, es que yo he trabajado en tal cosa, es que yo he avanzado en tal cosa, en tal otra. No, es como el Señor ve siendo competentes ya en el Señor, pero que es el mismo Espíritu el que nos exhibe, nos usa. Por eso les hablo tanto el tema de lo de Pablo, de Saulo de Tarso, como el Señor lo convirtió a Pablo de Tarso, que es prácticamente una conversión total en este hombre, que en 3 días en ese encuentro con el Señor, una transformación en este hombre para servirle al Señor. Y por eso cuando empieza a hablar de Cristo, cuando empieza a hablar de lo que él no conocía, precisamente lo habla con total criterio, con total convicción, que era el Espíritu obrando a través de Pablo. Por eso el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Y quién lo habla? Pablo lo habla. ¿Por qué? Porque era conocedor de la letra, conocedor de la palabra. Pero ¿cómo habla del Espíritu? ¿Cómo el Espíritu lo vivifica? Y es precisamente a usted y a mí cuando meditamos, estudiamos la palabra, pero que sea el Espíritu usándolo de una manera sobrenatural para que nos vivifique en ese propósito, pero también ser esas personas, siervos de Dios, siendo competentes para la gloria de Dios, y donde el Señor nos usa a usted y a mí de una manera sobrenatural para llevar su mensaje, para llevar su palabra, para llevar el propósito por el cual el Señor nos ha escogido a usted y a mí. Por eso usted, si es una persona competente,
competente, debe hacerlo primeramente con la palabra. Cómo el Señor nos habla a través de la palabra, pero cómo podemos ser competentes ya en el Señor. En el Señor ya somos competentes, en el cual el Señor nos quiere llevar a usted y a mí para entender, conocer que siendo competentes en el Señor, será el mismo Señor el que nos respalda a usted y a mí en todo lo que usted y yo hagamos para el Señor. Como dice en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y ese era el ejemplo que daba aquí Pablo, en el cual hablaba de ser imitadores de él. ¿Por qué? Porque era un ejemplo a seguir en el cual era usado por el Espíritu Santo en conocimiento, en entendimiento, en revelación, como habla Pablo, que el mismo Dios le dio revelaciones en misterios que antes no habían revelados, pero cómo se los reveló a él. Oro y le pido al Señor que usted y yo seamos esos hombres y mujeres competentes pero en el Señor, pero no en letras, sino en el Espíritu, conociendo la palabra, entendiendo la palabra, teniendo discernimiento de la palabra, pero en la dirección del Espíritu Santo, pero también dando fruto en todo lo que usted y yo hagamos, para que seamos hombres y mujeres competentes, pero ya en Cristo Jesús, direccionados en la dirección del Espíritu Santo.